Diván, donde la voz tiene lugar. Un programa auspiciado por la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria UAPI, en donde se abordarán temas relacionados con el psicoanálisis y la psicología. El Diván. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión del Diván. El día de hoy tenemos un tema un tanto singular, más de que se puede escuchar en voces de redes sociales, el tema de la friendzone. Muy bien, antes de comenzar me gustaría recordarles que se pueden comunicar con nosotros al teléfono 192-1200, extensión 6332, o al número celular 4421-692926. Le cedo la palabra a mi compañero Felipe para que podamos comenzar con este tema. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que nos acompañan en la mesa. ¿Cómo te va, Felipe? ¿Qué tal? Fernando, Jesús, Daniel, Ángel, Rocío. Decidimos iniciar este programa con un comentario de alguno de nuestros despistados radioescuchas, el cual se hace llamar Rodrigo Daniel H. Medina. Esto fue por medio de la plataforma de Facebook. Leo. Nada más déjame comentar, él es antropólogo físico por la Escuela Nacional de Antropología, entonces un comentario muy interesante que nos va a dar para dialogar sobre el tema que la semana pasada ya discutíamos en torno a el albur. Bueno, y dice así: creo que es harto necesario para hablar del albur tocar también su dimensión sociocultural. Al principio mencionaste que fenómenos similares ocurren en algunas partes del mundo, con lo cual estoy parcialmente de acuerdo. Sin embargo, debo decir que pienso que el albur es propiamente mexicano. Su origen se puede encontrar en los cuentos de los nahuas del siglo XVI del centro de México. Estos cantos encerraban en un doble sentido un erotismo ritual y lúdico, que en otros momentos era tabú. Se dice que esta habilidad lingüística después fue utilizada a la llegada de los conquistadores para crear un sistema verbal de doble sentido que permitiera a los conquistados transmitir mensajes entre ellos sin que los españoles pudieran comprenderlos. De ahí que se considere a los indios como ladinos. Ahora, abundando en lo que ya hemos escuchado en el programa de radio, el albur permite un espacio y un tiempo de levantamiento de restricciones en cuanto a lo sexual, donde podemos observar difusamente la sexualidad como una forma de socialización primate, pero mucho más afinadamente como una estrategia social para evitar conflictos, muy evidentemente, entre los humanos. Con el albur, por ejemplo, y en bonobos. Por eso me parece fundamental enfatizar que, aunque mencionan que no es igual que el albur sea dicho por un hombre o por una mujer, el albur es una esgrima verbal, como lo llama Elena Bernstein, que dirime las violencias y tensiones sexuales entre hombres y permite un contacto compartido de su sexualidad. Esta forma de disolución y transgresión a las normas sociales es, además, característica de grupos socioeconómicos específicos, las clases bajas, donde es permitido, provocado incluso más que necesario. Bueno, pues ahí está nuestro comentario. Un comentario extenso que no sé ustedes qué piensen, pero me parece que puede dar cosas interesantes. Rodrigo, como antropólogo, nos dice que hay consideraciones que le gustaría que se mencionaran. A mí la que más me resuena de esto que revisamos la semana pasada, el domingo pasado, es en torno a la puntualización que él hace diciendo, ok, sí hay fenómenos parecidos en otros países, pero yo considero como antropólogo, diría él, que es un fenómeno mucho más regional, mexicano en el caso específico, y que además se remonta a las dimensiones históricas prehispánicas y en particular a la conquista, donde habría servido como un recurso de diálogo para transgredir la norma de los conquistadores en ese momento. Bueno, a mí lo que me salta a la vista de este comentario es como la comparación como con una dimensión primate de la sociedad humana, ¿no? Eso es lo que yo le preguntaría a nuestro comentador. ¿Cómo a qué se referiría? Quizá es que nos hace falta un poco de referencia antropológica acá, claro, para reconocer la referencia, pero bueno, es como lo que yo pongo acá a disposición. Quizá nos enteramos que los primates alburean. Bueno, los monos bonobos se les ha atribuido una cierta capacidad lingüística, debido a su desarrollo y bueno, a cierto tipo de estudios que vienen más dentro del rango de la etología. Pero bueno, ya de allá que se alburen, lo que sí es cierto es que manejan herramientas, ¿sí? Eso es como lo que ha caracterizado más este tipo de estudios. Pero bueno, es interesante ver la atribución del lenguaje que también hay en el uso instrumental, ¿sí?, de ciertos objetos.
Bueno, a mí me parece, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Fíjense, yo estaba preparando algo al respecto del tema que nos ocupa el día de hoy, y pues me encontré con una pequeña cita de Octavio Paz, que como ustedes saben, en un libro que él escribe hace algunos años, que es El laberinto de la soledad, retoma esta cuestión del albur, relacionándolo con la homosexualidad masculina, y donde evidentemente están cuestiones del poder atravesadas en ese sentido, ¿no? Y quisiera leerles el día de hoy un pequeño extracto del laberinto de la soledad, que me parece que puede introducir algunos elementos que son importantes para la discusión. Entonces, si me permiten, se los voy a leer, no es muy largo, y bueno, a ver qué podemos sacar de esto, ¿no? Dice Octavio Paz que es muy significativo que la homosexualidad masculina sea considerada con una cierta indulgencia, por lo menos en lo que concierne al agente activo. El pasivo, al contrario, es un ser degradado y abyecto. Los juegos de albures, este combate verbal hecho de alusiones obscenas y en doble sentido que se practica corrientemente en México, deja transparentar esta concepción ambigua. Cada participante, por las trampas del lenguaje y por ingenuosas combinaciones verbales, trata de vencer a su adversario, y el vencido es aquel que no encuentra más nada a responder. Es aquel que debe tragar las palabras de su enemigo. Sus palabras están llenas de alusiones sexuales agresivas, y aquel que pierde es poseído, es violado por el otro. De otra manera, la homosexualidad masculina es tolerada, a condición de que se trate de una violación del participante pasivo. Así como en las relaciones heterosexuales, lo que importa es no abrirse, simultáneamente de rasgar, de herir al otro. Y yo creo que, bueno, si traigo esta cita a propósito de lo que estamos tratando, es porque me parece que en el albur podemos encontrar una combinación de tres elementos muy importantes. Evidentemente la cuestión del lenguaje, y cómo al lenguaje en ocasiones se articulan ciertas luchas de poder en este juego, por ejemplo, el del albur, y cómo tienen como objetivo, por ejemplo, o apuntan a la liquidación del ser del otro, es decir, el que pierde en el albur es aquel que es subestimado, aquel que queda en esa posición pasiva justamente de la que habla Octavio Paz, ¿no? Me parece que es una discusión importante y que lo podríamos tal vez abordar desde esta perspectiva. No sé qué les parece. Yo pensaba en que esta idea es bastante freudiana en realidad, ¿no? Pienso en la cuestión y que retoma Rodrigo también en su comentario antropológico desde cuando dice que sí se sostendría para él que es una cuestión más masculina, o sea, un juego entre hombres principalmente, y que tal vez en la vida cotidiana sí la podemos observar de esa manera. El albur se suele dar, digo, no exclusivamente, pero sí con mayor incidencia entre juegos de hombres, de camaradas, de amigos, lo que sea. Freud ya sostenía, ustedes saben, de manera inicial una bisexualidad psíquica, entonces él sostendría que esta bisexualidad, cuando se producen las identificaciones que dan por resultado fenomenológicamente una posición masculina o femenina, la otra queda en lo inconsciente, ¿no? Ese es el postulado básico del famoso y clásico Edipo freudiano, el Edipo completo, ¿no? Donde habría estas dos versiones, y sostiene Freud que en la época que él llama de latencia, en esa cronología tan polémica que él inventó, la homosexualidad masculina tiene que desembocar por otras vías que la cultura permita. Freud le dice, me gusta mucho la palabra que utiliza, dice la camaradería. La amistad masculina es la sublimación de la homosexualidad inconsciente, que ahora de ella no se sabe nada, y que no obstante se las puede utilizar esta dimensión pulsional para hacer amistades, y evidentemente que sufre levantamientos en el chiste del albur, que tiene que ver exactamente con una esta dimensión homosexualidad masculina tolerada, justamente, puede ser, que se pone en juego en el albur, y que yo llamaría un triunfo cultural en ese sentido, el albur visto de esa manera, un triunfo cultural que permite a la pulsión manifestarse sin conflicto y hasta con risa. Aunque considero que hay un conflicto y lo detecto de este modo. Paz habla muy claramente, ¿no? De el que es vencido es abierto porque hace alusión desgarrado, a la feminidad. Ajá, exactamente. Hace alusión a lo femenino, a lo que se abre, a lo que, ¿no? Como esta expresión de te rajas, ¿no? Es una expresión muy mexicana, muy india, ¿no? Porque
los indios caminaban grandes brechas y se les rajaba la pata. Si se les rajaba la pata, pues eran rajados, y ser rajado era ser ciertamente femenino, ¿no? Considero que no puede ser así simplemente sin complicación, porque hay una complicación sexista de ese lado, ¿no? Hay una complicación sexista porque se desvaloriza a uno de los sexos, digámoslo así. Se desvaloriza en tanto pasivo, se desvaloriza en tanto abierto, se desvaloriza en tanto rezagado del intercambio lingüisteral, ¿no? Hablando acerca de la pasividad, recordaba, no puedo dejar de lado el origen, ¿no? Allá por mi tierra en Veracruz, justamente debemos la historia del psicoanálisis mexicano, la participación de Aniceto Aramoni. Ah, claro. Fromniano, él es de Minatitlán, Veracruz. Y él tiene un libro que se llama Psicoanálisis entre hombres. Y hace estos estudios como culturalistas, así llamados, obviamente inspirados en la formación fromniana. Fromm pasó una buena cantidad de años en México, en la UNAM, en Cuernavaca, viviendo un tiempo. Y él desarrolla, pues, cuáles son estas relaciones masculinas toleradas culturalmente, desde la imaginería de Quetzalcóatl hasta el mariachi, pasando por los albures. Sí, es un texto, es un estudio bastante curioso. Los compadres, exactamente, ¿no? Oiga, compadre, ¿qué pasó, compadre? ¿No? Que siempre acaban digamos, en encuentros bastante casuales, ¿no? Pero bueno, ahí me llama la atención cómo es este aspecto de la pasividad, ¿no? En Veracruz existe el término el mayate. Sí, el mayate, que digamos es como, pues prácticamente es tolerado, ¿no? Es la figura activa, mientras que el otro, que sería el pasivo, que tiene, más bien no tiene un nombre, ni siquiera es referido, ¿sí? O sea, uno puede ser homosexualmente activo y no hay ningún problema, y eso tiene su lugar cultural, no hay ningún problema, ni siquiera pues, se pone en entredicho su orientación sexual, mientras que el pasivo entra en todas las dudas posibles, ¿no? En ese factor cultural, y que incluso Aniceto Aramoni, que por cierto, para quien guste verlo en las fotos que toman en sus libros, sale haciendo hasta caras, cosas bastante curiosas, ¿no? Sí, que es un autor que, pues yo siento que es muy poco leído y es bastante apegado a la cultura mexicana, ¿no? O sea, si algún momento quisiéramos pensar en un psicoanálisis de la cultura mexicana, así como se habla de una psicología del mexicano, pues bueno, parece que él es un buen bastión de lectura. Y déjame hacer un agregado, Jesús, a tu comentario, porque hay otro autor mexicano, psicoanalista mexicano, que es justamente Rodrigo Toscano, que vive en París actualmente y que lleva casi 30 años viviendo en París, que presentó justamente una tesis doctoral en la Sorbona sobre el albur mexicano, justamente. Y es un texto que ustedes pueden consultar en internet, así se llama, el albur mexicano, y ha sido publicado en varias revistas de psicoanálisis en París. Me parece que es un texto sumamente interesante, ¿no? Hablando de esos autores mexicanos. Claro. A ver, Fernando, ¿qué nos tienes? Yo pensaba, fíjate que ahorita preparado? A mí no tengo ecos porque está muy interesante que haya salido la referencia. Yo alguna vez fui a un seminario de Rodrigo Toscano hace muchos años que vino, ya tendrá unos 6 años que estuvo por acá, yo creo 7. Y de Aramoni, efectivamente, me parece un posfreudiano, frommiano en este caso, bastante valioso, que murió hace no más de 2 años, yo creo. Sí. La UNAM por ahí, la jornada publicó en ese momento un reportaje muy amplio. Y Aramoni es uno de los que propone, siguiendo la línea de Fromm, que Freud está equivocado precisamente en su Edipo. Dice que Freud, es decir, en el planteamiento del Edipo, dice que le da demasiada relevancia al niño en lugar de a los padres en el Edipo, que los padres son los que mancharon la historia de Edipo, en la tragedia obviamente griega, ¿no? En el cuento. Pero yo voy a la siguiente idea, porque Felipe, y retomando a Octavio Paz, toma esta posición de la lectura donde la mujer es vista como la vencida, la sometida, la abierta, la chingada incluso, ¿no? Que por ahí vienen los términos, y todos los análisis culturales como de Samuel Ramos, y que llegaremos hasta... De los hijos de la Malinche. Sí, por supuesto. Pero yo creo que ahí podemos tener divergencias, porque es cierto que sí. ¿Por qué? Porque en el albur, y permítasenos la expresión, quien gana es quien toma al otro, vamos a decir, lingüísticamente. Quien toma al otro, quien coge al otro. Quien lo deja sin palabras. Exacto, y quien lo coge en todo el sentido de las palabras, quien lo tomó, quien además se puso en una posición sexualmente activa a propósito del mayate, y es el que habría ganado. Y la lectura freudiana de la feminidad también dejó mucha conflictiva al respecto, ¿no? Porque fue leído culturalmente como machista incluso,
que definitivamente hay ahí algunas influencias schopenhauerianas en su texto de pronto, que él sí parece totalmente despectivo hacia lo femenino. Pero fíjate, cuando escuchaba, no sé si eras tú, Jesús, que decías lo femenino o Felipe, como lo abierto, como lo que no se ha insertado completamente esta dimensión cultural, ya me venía a la cabeza Lacan, donde justamente esta apertura femenina en Lacan se resignifica violentamente y en lugar de ser una limitación es un plus, ¿no? O sea, lo femenino en el psicoanálisis lacaniano cobra otro estatuto, no de vencida. De suplemento. Claro, y incluso el de estar en más que lo masculino, ¿no? Que se me hizo pensar en estas cuestiones porque nos podría llevar a las dimensiones del psicoanálisis y lo masculino y femenino, Sí, que es todo un es. tema. Y que, perdón si me extiendo un poquito, si me permiten, para no perder el ritmo, porque se nos va el tiempo hoy, esto nos podría llevar a lo que queremos dialogar hoy, que es un tema relativo a la relación masculina-femenina. Precisamente llegamos a esa situación y que es lo que denominan popularmente la friendzone, Sí. que aquí Jesús, especialista en ello, nos quiere... En esos ámbitos oscuros, quiere decir? de ese territorio que no puede escapar ni el Chapo Guzmán. Sí, famosa la frenzonada, La ¿no? friendzone. El lugar en donde nadie quiere estar. Sí, un buen día abres los ojos, volteas alrededor y te das cuenta que apareciste en la frente. Si quieren, yo A lo mejor valdría la A ver, pena aclarar a nuestros radioescuchas a qué nos estamos refiriendo con este término, Claro, ¿no? claro, Porque claro. me parece que no todos lo pueden conocer. Yo nada más al respecto, me parece que es impertinente traer una definición, Sí, por decirlo seguro. así. Investigando me encontré con que la friendzone es un anglicismo, evidentemente, Sí. que designa en la psicología popular una situación social donde una persona desea tener una relación amorosa o sexual con otra persona que no la desea. Sí. Es decir, que solamente prefiere permanecer en una relación amistosa, etcétera, ¿no? Es algo así como muy similar a la cuestión del amor platónico, ¿no? En ese sentido. Claro. Nada más quería... Pero fíjate, está muy aclarar. interesante porque yo también lo busqué en la web y encontré una entrada en Wikipedia que es la Yo encontré la enciclopedia. misma, justamente. Sí, y me encanta porque trae hasta, fíjense, dice, en español, zona de amigos, suena más feo, ¿no? Que la friendzone. Y efectivamente dice, hasta trae un ejemplo, un enunciativo, dice, le atraes emocionalmente, pero solo como amigo y no como algo más. Y la imagen iconográfica que representa este artículo es un corazón roto. Y así dice, el corazón roto. Creo que todos nos fuimos a la misma referencia porque yo también la fui a buscar, pero saben que me topé con una parte muy específica que dice, se sabe que se está en la friendzone con el rechazo, o sea, cuando ya alguna de las partes dijo no, ¿no? Yo te quiero como amigo, ¿no? Yo lo que quiero es tu amistad, yo lo que quiero es tu comprensión, yo lo que quiero es tu escucha. Eso, el que sea el rechazo, digamos que pone en evidencia algo que ya traíamos acá, ¿no? Que es como este encuentro entre lo femenino y lo masculino. Digamos que es allá donde llegamos, que entre lo femenino y lo masculino siempre va a haber un malentendido, diría Lacan, ¿no? Una falla, una franja. Un amuro, dijera él, jugando con el término amor y muro, un amuro. A ver, pero yo creo que Jesús nos puede dar una definición, no tan de diccionario, más. A ver, Jesús, disculpa que insista, pero sé que... ¿Qué van a pensar los radioescuchas? No van a pensar Decir, nada. Esto está más frenzoneado que ¿Qué es la nunca. friendzone, Jesús? Es así como aparecer en el Yomotsu, ¿no? Así ¿Qué es como- el Yomotsu? Cuéntame. Es así como la tierra de los muertos, ¿no? Donde van todavía desfilando en una hilera perfectamente ordenada, camino al abismo donde se pierden todos los espíritus, cabizbajos, sí, todos ellos siendo rechazados de la vida. Esa sería más o menos la imagen de esta aparición y de este acontecimiento que de alguna manera es la friendzone. ¿Y por qué digo acontecimiento? Porque como bien señalas, Felipe, uno aparece ahí. O sea, la idea de la friendzone es que acontece. De repente tú pensabas que estabas en un lugar muy cercano a lo erótico y de repente, ¡pum!, No te te diste quiero cuenta. como un amigo. Híjole, ¿no? O sea, como que te bajaron 3 peldaños y a evitar la friendzone. Pero lo interesante es que cuando estás en ese punto, ya pasó el umbral donde te podías retirar.
Sí, es decir, ya estás enamorado, por supuesto. Ya estás Ya jugado. concernido, Sí, ya estás Exactamente, involucrado o sea, completamente. porque uno viéndolo por fuera diría, pues me voy de ahí, ¿verdad? Yo no me quedo ¿Por qué no frenzonado. nos avisan antes de llegar Claro, a ese claro. No, y además que yo voy a sumarle algo a esto, ¿no? Si se dan cuenta, eso también es muy masculino. O sea, las que ponen en la friendzone son las mujeres. O sea, también hay un Estaría lado, discusión, ¿no? ¿eh? Ese yo creo lo que abriría estaría discusión. para los radioescuchas, Ok, como específicamente pregunta, las ¿no? radioescuchas. También existe este punto de friendzone para las mujeres. Claro, Cuéntenos, claro. o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que sí. ¿Por qué no podemos rechazarlas nosotros? Dice Jesús. Sí, ¿por qué no? Es Yo también interpelar, quiero ¿no? rechazarlas. Yo también quiero frenzonear, ¿por qué no? No, y que nos llevaría a una reflexión más complicada. Así es. Yo, de hecho, es que este tema se nos ocurre porque es un tema que raya entre lo muy trivial aparentemente, pero que siempre da para un análisis más interesante. Abundan los memes de la friendzone en las redes sociales. Es un tema de actualidad, pues ahí están las friendzone, videos, ¿no? Donde el video quizá iconográfico de la friendzone yo lo podría ubicar en Los Simpson, en este capítulo donde Ralph se ha enamorado de Lisa. De la maquinita chuchu. Exacto. Sí, es una escena inolvidable. No sé si lo vieron por ahí alguna vez. Donde en televisión nacional Ralph le exhibe su amor a Lisa y le dice ella violentamente que lo quiere como amigo nada más. No, de que ya está harta. Está Incluso ya ni siquiera lo quiere como un amigo. Ya deja de estar detrás de mí, por favor. Y uno si busca numerosos videos de situaciones que homologan esto en la vida real. Y yo leí un comentario donde había un meme de estos, que los memes también son tema de análisis, por cierto, y decía una persona, decía, la friendzone no es sino una lectura machista, ¿sí? Por ejemplo, o sea, sostenían que es algo que es machista pensar que existe la friendzone. A mí me hizo pensar mucho, ¿por qué alguien lo pensaría como un asunto, una lectura machista? ¿Sí? Porque da para pensar efectivamente que en esta sociedad aún sigue prevaleciendo o nos daría para preguntarnos la situación donde el hombre es quien busca a la mujer, por ejemplo, y que la mujer es la que decide si da acceso o no a la relación, generalmente. Y que cuando no le da acceso, entonces queda en un lugar de víctima, pobrecito, tiene el corazón roto, está en la friendzone. Y además es algo que cabulea con los compas, ¿no? Cabulea, estás en la friendzone, estoy en la friendzone. O sea, no vas con la amiga y le dices, sí, ya me colocaste en la friendzone. O sea, son situaciones cotidianas que bien vale la pena analizar más finamente, digo yo. Y también poner en tela de juicio, ¿es machismo o el machismo puede darse sin otra cosa que lo contraponga, digámoslo así? O sea, así como el albur necesita el albureador y el albureado, pues también lo machista necesita algo. Digamos que yo lo localizo como en una cuestión cultural de la erótica, del acercamiento, sí. Yo me quedo pensando en esto que mencionabas, Felipe, porque fíjense qué curioso, empezamos hablando del albur como una práctica entre hombres, ¿no? Entre varones, vamos a ponerlo así, en este esgrima verbal, etcétera, donde se genera un sentido que es compartido. Sí, o sea, ambas partes pueden llegar a un acuerdo de que uno quedó en pasivo y otro en activo, ¿no? ¿Sí? Uno cogió, el otro se lo cogieron, listo. Exacto. Mientras que en estas prácticas, digamos, de cortejo, de alguna manera las palabras llevan a un malentendido entre los sexos. ¿Por qué? Porque entonces las palabras proferidas para orientar un cariño, un cortejo, etcétera, pues no fueron comprendidas de la misma manera por cada una de las partes. Lo que estamos hablando es justamente de un corazón roto, ¿no? Dos partes que no se entendieron, ¿sí? O sea que mientras una persona veía como amigo a la otra, el otro tenía todos los afectos puestos ahí, ¿no? Lo cual nos estaría hablando justamente de una no relación de algo, Y ¿no? que nos llevaría a los temas que revisamos en torno a las nuevas figuras del amor, incluso retomando a Colette Soler. Pero yo creo que ahí hay una lectura muy amable de parte de Jesús, porque aquí la pregunta es, ¿de veras será que siempre es fruto del malentendido? ¿O no será también fruto del usufructo, valga la redundancia, y la cacofonía? Porque puede ser cómodo tener a alguien ahí, ¿no? O sea, esa es la pregunta. Quizá no te digo que no, porque ya saben lo que llaman las velitas encendidas, ¿no? Sí. Considero que sí, o sea, también el malentendido no puede quedarse sin consecuencias, ¿no? O sea, la implicación del malentendido va a tener que ser algo que a final de cuentas nosotros lo vamos a tener que ataviar con nuestra incompletud del lenguaje.
Y el lenguaje siempre va a tener un hueco. Y ese hueco es lo que representa ese malentendido. No digamos que se suprime el malentendido porque se ha llegado a la posibilidad de generar una disposición lingüística al respecto, ¿no? Sí, digamos que ahí está el núcleo paradojal del malentendido. Sí, ahora que justo tocas este tema del hueco, me das mucho que pensar. Porque no, el del albur ya se acabó, Chucho. No me prendas la mecha. Aquí no me frenzones, Felipe. No le digas que no aquí en acto. Yo sí me quedo pensando en este punto que menciona Fer de la amabilidad. Porque sí, de alguna manera también lleva a esta posición, a sostener esta posición de no falta. O sea, pues mientras encuentro a alguien a quien querer, pues bueno, puedo recibir los afectos, los detalles, los cariños de una persona que sé que va a estar ahí, ¿no? O sea, eso sería más dentro del rubro del usufructo. Bueno, y a mí se me ocurría pensar otra dimensión en ese sentido, ¿no? Normalmente creemos que el lenguaje es una forma de conciliación entre los seres humanos, cuando lo que nosotros corroboramos con ese tipo de relaciones es que el lenguaje es una forma de discordancia entre los seres humanos. Pero lo interesante de esto, y como tú bien lo señalas, Felipe, es que esta discordancia propia del lenguaje también puede crear lazo social. Por ejemplo, en el caso de la friendzone, por ejemplo, ¿no? Sí. Es decir, entiendes cosas que yo no te digo, pero allí sigues, o ahí estás, o ahí me gusta que estés, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo creo que es bastante interesante. Bueno, para ir terminando, conclusiones que se les ocurran, por favor. Jesús, bueno, ¿qué dice? Para hablar todavía de los efectos amables del lenguaje, quisiera proferir pues una adivinanza para todos ustedes, ¿no? ¿Cuál es el pájaro que orina las patas de los tigres? Se nos está acabando el tiempo para esto. Dilo. Si quieren, ¿se va para el siguiente programa o les digo de una vez? Dinos de una vez, Jesús. El pájaro me agarras. Bueno, pues eso como conclusión. Muy bien, pues les agradecemos el habernos escuchado. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 192-1200, extensión 6332, o al número de celular o por WhatsApp al 4421-692926. Los esperamos en una siguiente transmisión. Esta fue una emisión más de El Diván. Gracias por escucharnos, una producción de la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria UAPI. El Diván, donde la voz tiene lugar.